a ver, sobre todo este librito, Donna Haraway, Seguir con el problema, es el penúltimo, el último salió hace muy poquito, se los súper recomiendo. La súper recomiendo a ella, eh, porque para quienes somos más ñoñes y venimos de formaciones cercanas a la academia, por más que reneguemos, hace una cosa súper interesante que ella misma es súper multidisciplinar. Porque ella es bióloga y además es filósofa, entonces como que hace unos cruces ahí todo el tiempo y todo el tiempo se está corriendo de las disciplinas y lo vamos a ver un poco más, pero trabaja mucho también con como con lo ficcional. Y me parece muy interesante y muy importante asumir la propuesta de como trabajar lo ficcional como, no sé, como parte de la propuesta, digamos. Como entender a la ficción como parte de la construcción de la realidad. Vieron que la ficción tradicionalmente y sobre todo para las academias pertenece al terreno bueno, justamente de lo que no es real, de lo que aún no está, entonces como que eso hace que la ficción quede como por fuera, digamos, de los ámbitos de pensamiento. Y la ficción puede ser una manera de pensar súper, súper potente. Bien, ¿alguien la conoce a ella? ¿Ha leído algo de ella? Yo leí un ensayo, uno de el Chutuluceno, ¿cómo pronunciarlo complicado? Tuluceno, creo que es. Me perdió, fue por cualquier lado, fue muy difícil de seguir, no me acuerdo mucho, pero sí, Chutuluceno, algo así. Lo tengo por acá. Es difícil de seguir, ¿vieron? Va por todos lados y como hace unas analogías rarísimas con los animales, no sé, no me acuerdo bien cómo era, y para mí era justo esto del colapso, pero rarísimo. Sí, es rara. A mí me pasó que cuando leí el manifiesto Cyborg me costó un montón. Lo tuve que leer 2 o 3 veces y no sé si entendí algo todavía. Como que no lo sé, pero quizás sí entendí algo. Pero sí, es difícil por momentos. A veces me parece que es muy académica, pero me parece que ella igual está tratando de pensar otra cosa, como de correrse de los lugares comunes desde los cuales se piensa. Este texto, Seguir con el problema, es como si fuese una especie de collage entre, como que ella va tomando distintas investigaciones y distintas experiencias, por algunas vamos a recorrer, por otras no, pero las va tomando y las va usando para pensar. ¿No? Es como que toma, no sé, experimentos y experimentos desde la biología, experimentos o performance desde lo artístico, y lo va usando para pensar. Y es como que hace una cosa que me parece muy linda. ¿Vieron esas mantitas tejidas con distintos retazos? Bueno, hace un poco eso. Me hace acordar un poco también a la Silvia Rivera Cusicanqui con su pensamiento de lo chigi o lo cheje, que es lo que vamos a ver hoy también, que es como eso, como juntar lo injuntable, hacer como una mixtura ahí y ver qué es lo que nos sirve para pensar. Ella usa la idea de compost, ¿no? Como armar un compost y de ese compost sacar algo fértil para poder pensar. Les voy a compartir el Power para que vayamos pensando con ella. Bueno, ella arranca con esto. Idea importa. ¿Qué ideas usamos para pensar con, entre paréntesis, otras ideas? O sea, ¿cuál es la... ¿De qué humus abrevamos para poder pensar? ¿No? Como de qué mixturas, desde dónde estamos pensando lo que estamos pensando. Que acá parece un enunciado súper simple, ¿no? Pero bueno, ¿cuántas ideas patriarcales, cuántas ideas, no sé, coloniales, cuántas ideas racistas, fascistas usamos para pensar?
yo me acordaba, o sea, pensaba en que si hay un pensador clave para toda la generación de gente que nos cae bien, sobre todo de Francia, por ejemplo, no sé, Foucault, Deleuze, Guattari, Bifo, esos piensan a partir de Heidegger, ¿no? O sea, como desde qué ideas estamos pensando. A mí me hace como una serie de ruidos, eh, sin entrar en dinámicas y en lógicas de la cultura de la cancelación para nada, pero ¿desde dónde estamos pensando? Digamos, estas ideas, ¿quién las pensó? ¿Un chabón nazi? O sea, vamos a tratar de abordar, no sé, otros futuros posibles a partir de un nazi. No, como que eso me parece súper importante en ella porque ella es súper cuidadosa a la hora de elegir desde dónde pensar. Y es como que plantea justamente un pensar radicalmente históricamente situado. O sea, está muy situada, muy con los pies en la tierra. No está como volando y eligiendo cualquier cosa para ponerse a pensar. Eso me parece lindo y me parece importante en las dinámicas de pensamiento, como, digo, como para uno hacerse esas preguntas, ¿no? Como a quién estoy leyendo, a quiénes traemos al taller, con quiénes compartimos. Ella después más adelante dice que la idea de con quién pensar, o sea, la consigna de con quién pensar es una consigna inmensamente material. O sea, con quiénes nos juntamos a armar los mundos que queremos armar. Bien, voy a la diapo que sigue. ¿Alguien quiere leer esta diapo? Bueno, Leo. Dale. Vivimos, todos los seres sobre la Tierra, en tiempos perturbadores, tiempos confusos y problemáticos. La tarea es volvernos capaces de dar respuesta de manera recíproca. La tarea es generar parientes en líneas de conexión ingeniosas como una práctica de aprender a vivir y morir bien de manera recíproca en un presente denso. Seguir con el problema requiere aprender a estar verdaderamente presentes. Bien, así arranca el libro, ¿no? O sea, estamos en tiempos perturbadores. La palabra que ella usa en inglés, y en inglés es trouble. O no sé cómo se pronuncia, soy malísima pronunciando, pero va por ahí. Entonces, frente a estos tiempos problemáticos, confusos, ¿cómo damos respuesta? ¿Cómo producimos líneas de acción que impliquen un término que vamos a ver que es responsabilidad? O sea, da junta la palabra responsabilidad y la palabra habilidad. Y cómo volvernos hábiles en ejercer nuestras mutuas responsabilidades. Y cómo podemos generar en este presente denso y problemático maneras de vivir bien y de morir bien. Fíjense que ya desde el principio ella no está negando el problema, sino que ya dice, bueno, sigamos con el problema. O sea, empecemos a desarmar los nudos para otros lugares. Los nudos que hay, a ver, o cómo está configurado en el momento presente el mundo, no es el único modo de configuración posible. Empecemos a desarmar otros, pero siempre partiendo de lo que hay. Y lo que hay es confuso, turbio, problemático, como eso, como poco claro, ¿no? Y a la vez esto es denso. Y ella empieza como esto estamos en la introducción, pero como bueno, a plantear algunas salidas que ella después va a ir como desarrollando. Sí pone como dos no, que me parecen re interesantes. Primero, no confiar como si fuese un dios en soluciones tecnológicas. O sea, el hiperdesarrollo de la tecnología por sí mismo no nos va a sacar de la situación de colapso en la que estamos. O sea, no se resuelve con más tecnología justamente por sí misma. Si bien, como saben, ella
está lejísimos de negar la tecnología y al contrario, ella la incorpora, la incluye. Pero en sí misma la tecnología no resuelve nada. Creer que la tecnología por sí sola va a resolver los problemas que tenemos es utilizar la misma dinámica que si creyéramos en Dios. Y que lo que estamos viviendo es un apocalipsis y Dios nos va a venir a redimir. Y después, por otro lado, que esto me parece re lindo, claro, tecnosolunismo. ¿Qué sería tecnoilusionismo o tecnosolunismo? Está bien escrita la palabra. No, está mal escrito. Ah, listo, listo. Quise decir tecnosolucionismo. Ah, ok. Claro, bueno, eso, o sea, no. Por sí sola la tecnología no resuelve. Y después tampoco pensar que acá podemos, si queremos discutir con ella o quedarnos con ella, pero dice no pensar que es demasiado tarde y no tiene sentido intentar nada. Lo cual no significa que vamos a revertir las consecuencias del colapso. Pero sí tiene sentido intentar como otros modos posibles. Y en lo que ella va desarrollando tiene que ver con intentar otros modos de vida posibles. Este encuentro va muy en la línea del primer encuentro, pasa que a mí me parece que esa potencia un poco más lo que vimos en el primero. En el primero vimos como algunos elementos de la teoría de sistemas y cómo comprender el mundo y comprendernos a nosotros mismos desde como esta idea de estar como todo lo vivo interconectado. Ella va como algunos pasos más allá, digamos, como que politiza un poco más el planteo de la teoría de sistemas, cuestiona algunas cosas y se queda más que nada con la idea de, como con la teoría Gaia. Vieron que Gaia era entender a la Tierra entera como un sistema vivo y como que somos todos parte de ese sistema vivo. Bueno, como que por ahí ella retoma como esas ideas. Y plantea algo que quizás aparezca de vuelta, que usa un término que es SF, que en inglés es ciencia ficción, science fiction. O sea, fíjense que aparece primero la ciencia ficción como una herramienta para pensar el presente y transformarlo. O sea, la ficción como un elemento que puede tener incidencia sobre la realidad. Acá me hace acordar a... ¿vieron la historia de los luditas? Los luditas eran, cuando empieza la revolución industrial en Inglaterra, en algunas comunidades inventan un líder que era King Lud, L-U-D-D, de ahí viene el término luditas. O sea, era un personaje de un relato que se enoja con la máquina. A ver, un poco el contexto era que las máquinas de coser o de hilar estaban reemplazando a las personas que hilaban y que cosían, ¿no? Entonces, en ese relato, King Lud se enoja con la máquina y la destruye. Toman a ese personaje del relato como líder y empiezan a hacer como masivamente una destrucción de máquinas. A mí el relato me parece precioso por varios elementos. Primero esto, como un elemento de la ficción tuvo una incidencia fortísima sobre la realidad. O sea, organizó acciones. Y acá podemos explayarnos muchísimo, muchísimo en la necesidad del arte, por ejemplo. Que el arte es lo que permite pensar otras posibilidades. Que la ciencia y el pensamiento racional se ven un poquito más limitados para pensar. Y después, por otro lado, rompe con esta idea de que el capitalismo y el progreso llegan y la gente lo acepta. Así, como así. La gente no lo acepta, la gente se resistió y el hecho de que se instaure el capitalismo implicó una derrota política enorme de la clase obrera. Porque si no, y acá en esto de con qué ideas pensamos ideas, está como muy instaurada la noción de progreso, ¿no? Como que el progreso va en una sola línea hacia el futuro, hacia adelante, hacia arriba, hacia lo bueno, hacia lo blanco, hacia Dios, hacia la ciencia, hacia la razón, hacia el saber.
Y la verdad es que la historia ha sido un poco más disruptiva, discontinua, despareja. No es ni una línea así, ni vieron que Hegel, la dialéctica de Hegel es como que hace unos rulitos, pero sigue yendo hacia adelante, hacia arriba. Bueno, no avanza así. Bien, entonces les decía, SF, ciencia ficción, fabulación especulativa, que tiene un poco que ver con eso, o sea, que la ciencia ficción no sea pensar en mundos de unicornios y no sé qué, sino como especular, pensar. Me hace acordar mucho a, pasa que no tiran ni un solo centro o casi ninguno, pero me hace acordar mucho a Black Mirror. ¿Han visto la serie? Bueno, vieron que es como, está a un paso de lo que sucede ahora. No están a 1.000.000 de años luz, no son aliens. Están, digo, avanzamos un poquito en ese sentido y llegamos a lo que plantean esos capítulos. Ciencia ficción, fabulación especulativa, figuras de cuerdas, que lo vamos a ver, feminismo especulativo, hechos científicos, y hasta ahora que creo que la traducción, si alguien sabe inglés, es so far, no estoy segura, pero todo alrededor de ese término SF que lo va ubicando en distintos momentos del libro. Bien, es como que ella plantea hacer como una especie de bolsa, como si fuera... Ah, perfecto, Tadeo, gracias. Bien, no estaba errada entonces. Ella lo que plantea es como hacer una bolsa, como una mochila, o sea, ella dice, nadie sale de viaje sin una bolsa. Supongo que la traducción es back, pero funciona como mochila. Nadie se va de viaje sin una mochila. No como, bueno, ¿qué metemos en la mochila? Ella mete este SF en la mochila. ¿No? Como y que va tomando de distintos lugares para poder pensar. Y mete en la mochila también algunas preguntas, ¿no? Como que la pregunta por la responsabilidad es una pregunta que está presente en todo el texto. ¿Ante quién se es responsable en realidad? Y adelanto un poco, ella habla de una justicia interespecie, ¿no? O sea, somos responsables por el resto del ecosistema, digamos, no solamente, porque vieron que la noción de responsabilidad es una noción muy humana, muy de las personas, muy de derechos humanos, responsabilidad afectiva, ¿no? Bueno, ella amplía esta noción de responsabilidad a todos los seres vivos que conviven con nosotros. Y a la vez desde esta perspectiva convivimos con otros seres vivos, ¿no? Como que ella va en contra de lo que se llama el excepcionalismo humano, que es que como seres humanos tenemos ciertas licencias que otras especies de seres vivos no tienen. ¿No? Como que como somos seres humanos podemos hacer lo que queremos. Sí es real que como seres humanos tenemos que tomar determinadas decisiones en función de otros seres vivos, pero esas decisiones tienen que incluir a estos otros seres vivos, digo, en esta noción de responsabilidad. Yo soy responsable de los seres vivos que conviven conmigo y no solamente ellos. No soy responsable si me los como, si no me los como, en qué condiciones me los como. Bien. La primera imagen que ella trae para pensar es hermosa y es el de las figuras de cuerdas. Las figuras de cuerdas son cat cradle, se llaman, son esos juegos en donde vas como cruzando las manos con otros hilitos y vas armando dibujitos. En mi infancia, muy de los 90, era con los elastiquines, que cruzabas los dedos y hacías como figuras, y a veces lo podías hacer con otra persona, entonces era primero un movimiento, después la otra persona hacía un movimiento y así, ¿no? Y así se iba armando una trama. Ella no lo trabaja en este sentido, pero a mí me parece muy lindo eso porque directamente me lleva a la noción de trama, de textura, de tejido, ¿no? Como de eso que se entreteje y que tiene que ver
con una actividad como muy femenina. No exclusivamente, no creo que las mujeres solo sirvan para coser y tejer, obviamente, ¿no? Pero sí tradicionalmente hemos sido las mujeres quienes como nos hemos dedicado a ese tipo de actividades. Y es un tipo de actividad que tiene que ver con la paciencia, con el cuidado, y particularmente en los juegos de cuerdas con esta interacción con la otra persona. Yo hago una propuesta o yo hago una parte del tejido y tengo que esperar a que la otra persona haga su parte del tejido. ¿No? Como que se va entrecruzando. Y en ese entretejerse ella usa como un montón de ideas. Una de las ideas es ese entretejido interespecie, que ella es como clarísima, es ni reconciliación ni restauración. O sea, no vamos a reconciliarnos con lo que hemos destruido. No vamos a restaurar. Yo, por suerte, me olvidé de los números del encuentro pasado, pero era cerca del 60 o del 70% de las especies de vertebrados que hemos extinguido. Iba por ahí. No voy a recordar esos números así, pero iba por ahí. Pero sí habla de posibilidades de recuperación parcial y de mutuo entendimiento. Con lo que hay, con lo enturbiado de lo que hay, tratar de recuperar algo. Pero ella no hace este énfasis, pero sí me parece que el libro lo propone. Para poder recuperar algo es necesario como cambiar la propia percepción. Es necesario realmente dinamitar la noción del individuo moderno. Si seguimos pensando desde las lógicas y las dinámicas del individualismo moderno, no vamos a poder hacer nada de esto. Porque vieron que Freud habla de las 3 heridas narcisistas. Primero, cuando se habla de que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés, o sea, no somos el centro del cosmos. Estamos bastante más emparentados con los monos que otra cosa, por lo tanto, no somos seres excepcionales sobre la Tierra, sino que somos animales también, otra herida narcisista, y la que el mismo Freud propone, que es que el yo no es amo en su propia casa. Esto que hemos postulado como lo más importante de lo humano, que tiene que ver con la racionalidad, es un pedacito así, chiquitito, respecto de lo que implica el inconsciente. Yo creo que no hemos asumido todavía esas heridas narcisistas. Sucedieron a lo largo de la historia, pero sí seguimos pensando desde el excepcionalismo humano. Sí seguimos creyendo que somos el centro del cosmos, el centro de la creación, y que nuestra razón lo puede todo. Es como que, no sé, acá lo extraño al Pablo. No sé si lo reprimimos, no sé qué hicimos con esos saberes, pero los corrimos. No nos hicimos cargo de esas heridas narcisistas. Desde ese lugar nos cuesta un montón autopercibirnos, pensarnos y comportarnos como una especie más sobre la Tierra. Digo, incluso cuando convivimos con animales, son nuestros animales. Están domesticados por nosotros. No sé, no sé cómo. El resto de los seres vivos con los que convivimos están a nuestra disposición. O para embellecer nuestro espacio, o para acompañarnos, pero están alrededor nuestro. Porque nosotros somos el centro de ese microcosmos. ¿No? Es como que hay que hacer todavía como un gran trabajo, lo pienso desde lo singular, desde lo personal, ni hablar de lo colectivo, ¿no? Como de realmente poder colectivo, comunitariamente, vincularnos con el resto de los seres vivos, no como si fuesen un resto, justamente, ¿no? No como con el resto, lo humano y el resto, ¿no? Sino como una convivencia un poco más potente. Bien, y a partir de proponer estas figuras de cuerdas, ella trae un caso que es
como una experiencia re interesante, que es que en California se contactaron como personas del ámbito artístico y personas que eran criadores de palomas de carrera y demás. Bueno, y ella cuenta un poco la historia del vínculo de los seres humanos y las palomas, como que ha sido un vínculo bastante más profundo de lo que parece, o de lo que por ahí solemos pensar. Y la investigación que se hace con estas palomas, se les ponían unos aparatitos y se medía el nivel de contaminación en el aire. Que era una contaminación que afectaba, obviamente, o sea, se medía el nivel de contaminación y cómo afectaba a los seres humanos, sin medir cómo afecta a otros seres no humanos, pero sí como que permitía medir esta contaminación en el aire. Más allá bueno, como que cuenta, como, no sé, hubo asociaciones de animales que estaban en contra, otras a favor, cómo se fue dando ese proyecto, cómo se gestó, que me parece re lindo como el tiempo que le dedica Haraway a concentrarse sobre un caso concreto, particular, y cómo se dio como en ese espacio-tiempo. Pero ella dice algo que me parece re interesante, que es como justamente marcar que no es que fuimos los seres humanos quienes entrenamos a las palomas para que nos den información sobre algo que nos interesa, sino que así como los seres humanos entrenamos a las palomas de alguna manera entrenaron a esos seres humanos, ¿no? Como que hay una interacción y hay un ida y vuelta y hay como una mutua posibilitación, habilitación, digamos, como así como hemos habilitado a las palomas a que hagan algo determinado, también las palomas nos habilitan a nosotros a que hagamos algo determinado. El textito dice, las capacidades de las palomas sorprenden e impresionan a los seres humanos, que con frecuencia olvidan que ellos mismos se vuelven capaces gracias a y con las cosas y los seres vivos. Conformar responsabilidades, cosas y seres vivos puede estar en el interior y en el exterior de cuerpos humanos y no humanos, en diferentes escalas de tiempo y espacio. Esta idea me hizo acordar mucho a, perdónenme las linkeadas que yo hago, pero funciona así. Un texto muy hermoso de César González, no sé si lo tienen. Es un cineasta de Buenos Aires que, bueno, estuvo un tiempo preso y ha trabajado bastante como el tema de la marginalidad y lo carcelario. Hace un tiempo que no lo trabaja, pero en este texto que me recuerda sí, que se llama El conflicto eterno entre los unos y los otros, y hace toda una crítica a como todas las personas que van a hacer trabajo social a los penales. Y lo que él dice es como que las personas que van a hacer trabajo social se creen re buenas y se creen que se han salvado porque hacen el trabajo sucio, todo esto entre comillas, ¿no? Que nadie quiere hacer, que es ir a trabajar con ese tipo de población. Dice, y se olvidan de que son las personas que están presas quienes les posibilitan a quienes vienen a que se sientan salvadores, que se sientan bien, que se sientan con su conciencia limpia. Y dice, muchas veces es más lo que las personas presas les dan a quienes supuestamente vienen a ayudarles que al revés. ¿No? Como estas ideas donde lo bueno es lo blanco, lo masculino, lo puro, lo progre, lo no sé qué, ¿no? Y como pareciera que como la posibilidad de hacer el bien está a un solo lado, si se quiere, ¿no? Cuando en realidad son conformaciones mutuas y posibilitamientos sí, posibilidades como que se dan interactivamente, o sea, como que se dan los dos lados. No es que hay un solo lado que es el que da y un solo lado que es el que recibe. Exacto, Tadeo, mutualismo, tal cual.
no conozco tanto así como la teoría del mutualismo, pero sería un mutualismo sin un pacto previo. Como que esa mutua posibilitación, no sé si está bien dicho posibilitación en realidad, confieso, lo estoy pensando, estoy a punto de googlearlo, pero digo, como esa mutua generación de posibilidades se da sin un pacto previo, se da sin un acuerdo previo, no es como yo te doy esto, vos me das esto. Porque eso es algo que podemos hacer las personas, y más o menos. Porque la realidad es que una persona que está presa no tiene muchas chances de establecer un pacto. El Tadeo dice, es todo proceso en el que dos especies se relacionan de manera ambiguamente beneficiosa, es decir, para ambas. Perfecto, bien. Sí, iría como un poco por ahí. Bien. ¿Se entiende lo que he dicho? O sea, como que siento que es muy un salpicón de cosas, pero el libro es un salpicón de cosas, digamos, que a mí me pareció muy potente. Después cuando lo volví a repasar para prepararlo para el taller, claro, me quedé como con muy poco. Me suele pasar un montón eso con los textos. Pero les recomiendo mucho la lectura porque como que abre mucho posibilidades de pensar, como que realmente me parece que opera, como que hace algo que en filosofía lo hizo mucho la filosofía de la sospecha, que es como, son esos textos que lees y no puedes seguir pensando de la misma manera. Y después como que decís, bueno, pero ¿en qué te cambió? Y no sé, como en un montón de cosas, como que no es posible decir, bueno, en esto, esto y esto. Pero va haciendo como eso. El capítulo que sigue es pensamiento tentacular. Y como que sigue trabajando esta idea de cómo ir pensando con otras, cómo conectarse. Y dice algo que me pareció re interesante, que es, nada está conectado a todo, pero todo está conectado a algo. Creo que esto lo habíamos dicho el encuentro pasado. No hay una conexión universal, indistinta e indiferenciada entre todos los seres. No la hay. No estamos conectados a todo. Estamos conectados a determinadas cosas, o a determinados seres, o a determinadas situaciones. Pero todo está conectado a algo. O sea, no es posible seguir pensando desde las lógicas del individualismo moderno. Individualismo acá, aclaro, como que no es solamente ético-político de, no sé, pienso como y me autopercibo y acciono solo a partir de mi propio ombligo, sino también tiene que ver con esto que hablábamos el encuentro pasado de que no hay ningún ser que se pueda realmente pensar si no es en conexión con los otros seres, o si no es en conexión con otros seres. Realmente no se puede pensar a esto como, entre comillas, a los elementos de la naturaleza o de Gaia o de lo vivo de manera individual. No se puede. No hay forma, no hay chance. Ni siquiera nos podemos pensar, o sea, ni siquiera, ni a palos nos podemos pensar individualmente como especie. O sea, si nos quisiésemos atomizar como individuos, nada, tenemos que sacarnos las bacterias que tenemos en el intestino. O sea, ya estamos conviviendo en nuestro cuerpo con otra especie que nos permite la existencia. O sea, no hay chance como de este... Entonces, me pareció re interesante porque, bueno, la tarea entonces es a qué estamos conectados y a qué nos queremos conectar. ¿Qué es lo de las mitocondrias, Tadeo? ¿Querés contarnos? Hola, Buenas. a ver, las mitocondrias, si no me equivoco, tengo a la doctora al lado, así que puedo reforzar con ella. Em, era un organismo unicelular, como una especie de bacteria, que tenía la capacidad de procesar unidades de
como de energía que tienen fósforo. Entonces se produjo como una relación simbiótica donde se introdujo dentro de los otros sistemas pluricelulares, que serían, por ejemplo, lo que nosotros tenemos en los tejidos, y eso posibilitó otras capacidades de esa célula. Pero en realidad la mitocondria tiene su propio ADN, ARN. ARN, claro. Más que no- se introdujo, se la comieron. Ujú. Eso es más interesante todavía. Claro. Así que es una simbiosis como re loca, porque no la destruyó, sino que terminaron haciendo un intercambio de información. Y es lo que posibilitó de alguna forma el desarrollo de organismos, o sea, de tejidos complejos. también. Multicelulares, básicamente. Claro. Bueno, yo entiendo re poco de biología, pero un poco por ahí viene como esta cuestión del pasaje de los organismos unicelulares a los multicelulares o pluricelulares. Tiene que ver con estas alianzas que se empiezan a hacer. ¿Alguien quiere leer el Power? Esta es una cita de Guattari. Es esta y la imagen que sigue. Si alguien lo descargó, si no lo paso. ¿Leo? Sí, Más precisamente ahí, sí. bien. Más precisamente, comentar, si es que significa pensar con, es en sí una forma de transmisión. Sin embargo, saber que lo que coges se te ha ofrecido conlleva un pensar en entre, muy particular. No reclama fidelidad, ni mucho menos vasallaje, sino más bien un cierto tipo de lealtad. La respuesta a la confianza de la mano tendida. Aun cuando esa confianza no se deposite en ti, sino en una incertidumbre creativa, aun cuando las consecuencias y el significado de lo que se ha hecho, pensado o escrito ya no te pertenezcan, no más de lo que le pertenecen a quien te pasó el relevo, de una manera u otra el relevo ahora está en tus manos, junto con el reclamo de que no actúes con confianza mecánica. Se necesitan 2 pares de manos en el catch cradle. En cada paso sucesivo una parte es pasiva, la que ofrece a la otra parte el resultado de su operación previa, un enredo de cuerdas, para que intervenga, solo para volverse otra vez activa en el próximo paso, cuando el otro par de manos presente el nuevo enredo. Aunque también puede decirse que cada vez el par pasivo es el que sostiene y es sostenido por el enredo, solo para dejarlo ir cuando el otro par de manos coge el enredo. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Gracias, Caro. ¿Qué les pareció esta cita? Hermosa. A mí me gusta mucho la primera parte, digamos, como la necesidad de responder a la confianza de la mano tendida. No como que alguien tiró una punta para pensar y hay que sostenerla, aun cuando no sea para uno, ¿no? Aun cuando no sea individual. Es como súper fuerte la apuesta que hace Haraway de este pensar con. Sí, Caro. Sí, eso, justamente. Por eso es extraña al leerla. Yo he leído algo de ella, este texto, y sí es muy extraña en lo interdisciplinario y sobre todo en el pensamiento, su estructura es otra, que creo que tiene que ver con esto mismo, estas alianzas, esta cuestión de la mitocondria, estos entre, como marca la palabra entre, y es un modo de pensar otro, porque está claro que el sistema capitalista nos movió el interés y nos estructuró, como decías recién, un modo de actuar, un modo de pensar que es lineal, que es racional, que es de proceso, como si el proceso fuese uno y fuese hacia un objetivo. Entonces nos encontramos ante esto que es como realmente desarmarnos y volver a configurar las piezas. Pensaba eso y también sobre lo ficcional en torno a lo creativo. Lo entiendo así a ella cuando habla de la ficción como la posibilidad de crear. Hay una escritora, Siri Husband, que tiene una cita muy bonita que dice: nosotros no digerimos el mundo, nosotros lo creamos.
en tono de deseo también, ¿no? Porque creo que muchas veces solo lo digerimos y ahí está el problema. Sí, es como... Pensaba que el pensamiento de Eda, desde mis parámetros, ¿no? Y desde lo que conozco, pero es un poco rizomático, ¿no? Es como, al menos desde la filosofía, nos hemos acostumbrado a como cierta estructura, cierto orden, ¿no? Como un tronco, las ramas. Y ella va siendo un tejido diferente, un tejido en el que no hay como un núcleo central de ideas y después como ideas secundarias o no sé. No es como que por momentos le da importancia a cosas que son como muy pequeñas en una, o a experiencias que son como muy singulares, muy situadas de un lugar y de un momento, y nada, eso me parece como súper interesante porque nos desestructura de nuestra manera de pensar, como en función de leyes generales, en función de tanta abstracción, digamos, como en relación a eso tan enorme y por tan enorme tan lejano, ¿no? Como que da, de alguna manera lo acerca. Y esto de lo creativo y de lo ficcional, a mí me parece que tiene una potencia enorme, enorme, enorme. El final del texto, esto no está en el PowerPoint, pero es muy bonito, hace unas ficciones, se inventa un personaje, Camille, y se inventa como una especie de utopía. Y bueno, es como un momento de la humanidad, es súper esperanzadora, por eso es una utopía, digamos, como que la población mundial va decreciendo, entonces como que se va bajando la carga de seres humanos por el planeta, y estas comunidades, como Haraway es bastante antinatalista, entonces como que deciden muy como cuidadosamente qué seres humanos van a traer al mundo, y hacen unos seres humanos cyborgs y los como les inoculan como elementos de otras especies. Entonces Camille tiene como unas antenas en la barba que son las antenas de las mariposas. Entonces tiene como una súper sensibilidad para, como para un montón de cosas que existen, pero sobre todo sigue la trayectoria de las mariposas, que es, no sé si es la mariposa monarca o cuál era, que estaba en peligro de extinción. Entonces, como que hace como toda esa ficción que está buena, digamos, para pensarla, que sirve, que es potente, que sabemos que no va a ser exactamente así, pero que bueno, que siembra cosas. Una cosita más, pensaba recién cuando hablaban de la palabra mutualismo, lo mutuo, una palabra que no sé si salió, que es lo colaborativo, que me parece que también encaja bien en esto. Sí. Y que Haraway en eso me parece que tiene como cierta cosa en común con Bifo, que es como tratar de potenciar dinámicas de lo que existe ahora. Y lo colaborativo, o sea, digo, me parece que Internet y que las redes y que presentan un montón de dinámicas que van en ese sentido. No exactamente, no siempre, pero lo posibilita. Digo, como la construcción del conocimiento, que tiene un montón de cuestiones negativas, pero que en sí misma no es ni buena ni mala y que se puede usar para potenciar algo. Bien, y esto que arranca así es como, me gustó mucho como el juego de palabras de comentar, que es pensar con, es mentar con. Eh, Ella repite una consigna todo el tiempo, que es pensar, debemos pensar. ¿No? Como que es una consigna que repite sistemáticamente a lo largo de todo el texto. Esas consignas que ella repite hacen del texto algo muy bonito porque es un texto entre, por un lado, muy académico y muy científico, y por otro, o sea, como, y en el mismo momento y al mismo tiempo es súper poético. Y esta consigna del pensar debemos como que aparece todo el tiempo. Sí, vale. Sí, a mí me recuerda mucho a, bueno, más que nada a Deleuze y a Guattari en esto del entre y de el pensar, yo a veces digo como que junto a, y no, porque bueno, básicamente como que Foucault, Deleuze, Guattari,
son quienes me enseñaron, ¿no?, a correrme mucho de esta lógica de bueno, como que hay que hablar por quienes no tienen voz, hay que, digo, a veces eso o sea, y si ya se repite todo el tiempo y es como, bueno, ¿desde qué lugar? O sea, le estás quitando la voz, digamos, qué colonial que es decir eso. O, digamos, esto de hablar por los otros, para los otros. Y lo último, digamos, que estaba pensando es esto, ¿no? ¿Desde qué lugar se constituye toda dimensión de alteridad o de otredad? Cuando muchas veces se repite como un eslogan, ¿no? Esto de, bueno, pero incluimos a la alteridad, pero incluimos a la otredad, incluso, ¿no?, desde el sentido de, bueno, no sé, pensar, ¿no?, en la inclusión de lo animal, como en un todo, bueno, de no correrse para ese discurso que en definitiva, de nuevo, ¿no?, es esto, desde qué lugar, se podría decir, ¿no?, eso de la excepcionalidad humana, vamos a estar constituyendo a eso otro como otro. Y me parece que a mí estos autores me enseñaron, bueno, buenísimo que traigas a Haraway porque es la primera vez que leo así algo, justamente que es con los otros, no para, ni por, ni en lugar de. Y que justamente hay que correrse, me parece, de ese lugar de todo el tiempo estar pensando con categorías, ¿no? Bueno, de lo mismo o lo otro, porque ya sabemos de dónde vienen. Entonces, y es muy complicado, pero sí esto, incluso en Deleuze están estos ejemplos así como muy del orden de, bueno, dice, no sé si es las bodas la simbiosis entre la orquídea y la abeja. Digo, bueno, es como, no sé, después termina siendo una forma de vida, pero es muy difícil explicar cómo es que llegaste ahí o cómo es que esto que estás leyendo te transformó. Porque es como vos decís, Juli, a veces como que leíste el Manifiesto Cyborg o me pasó con diálogos de Deleuze y Parnet, que los leí hace, no sé, 7, 8 años, y digo que no sé qué entendí, pero algo cambió. Y me parece que eso es lo interesante. Y más que nada en este espacio también de que lo que vos decías recién, digamos, que básicamente, más allá de que estemos algunos lejos, otros más cerca, es como que se constituye, me parece, una forma de justamente de dialogar que es muy distinta a la que estamos acostumbrados en la academia. Así que bueno, nada, eso. Sí, está buenísimo lo que decís, y sí, es como... Me hace acordar un poco a lo que hablábamos el encuentro pasado, de la diferencia como entre información y saber, que por ahí no tenemos palabras para establecer esas diferencias, pero incorporar datos y reproducir consignas no es lo mismo que hacer de eso como incorporarlo realmente, o sea, hacerlo cuerpo y hacerlo parte de tu modo de vida. Y como, no sé, por ejemplo, esto de pensar los vínculos con el resto de lo vivo desde un lugar que no sea el excepcionalismo humano, a mí me voló la peluca. Porque no, o sea, como que me había acercado a cosas, había escuchado, pero nunca me había terminado de cerrar. Obvio, no quería abandonar el privilegio. Digo, porque también esto implica, o sea, el no ponerte en el lugar de lo mismo y de lo otro, implica no abandonar los privilegios que te da, que en un pedacito así, pero no importa, en ese pedacito así ocupás el lugar de lo mismo. Porque somos blancas, porque somos universitarias, porque, digo, algo de la hegemonía compartimos, no todo, porque nunca es posible compartir todo lo de la hegemonía, pero compartimos algo. Entonces, claro, dejar ese privilegio de lado cuando nos costó tanto poder hacer uso de un pedazo de esos privilegios, es un montón. Y cuesta, pero es como, para mí es súper interesante y súper enriquecedor, además de lo políticamente correcto, no, digamos, pero como que me pareció súper interesante pensar como, bueno, claro, no somos excepcionales los seres humanos. Somos una especie más. ¿Y por qué yo, si tengo una planta, no sé, o convivo con animales, por qué yo tomo decisiones por esos seres? ¿O cómo tomo las decisiones por esos seres? Ya saben, porque es algo que ha transitado todo el taller, he adoptado gatites, y es como, bueno, les castro, ¿y por qué les voy a castrar? O sea, yo voy a intervenir sus cuerpos, ¿por qué? Bueno, pero por ahí tiene que ver con el cuidado Claro, mutuo, lo colaborativo. O sea, el claro, cuidado son decisiones y ahí se nos complica, pero es estoy de así. acuerdo con eso, pero digo, yo pensaba, ¿qué onda? O sea, voy a castrarles porque yo no quiero que me molesten, voy a castrarles porque no tengo ganas de que anden todo el tiempo en la calle, o voy a castrarles porque me parece más responsable para con ellos y para con su posible o no descendencia. No, pero ¿desde qué lugar lo estoy pensando?
Eso me impactó como, ¿desde dónde estoy tomando esta decisión que involucra directamente el cuerpo de otros seres vivos? Que en mi revinagre vida había pensado. Toda la vida tuve mascotas. O sea, no conviví con animales, tuve mascotas. Entonces eran como un objeto con vida, del cual había que hacerse cargo, ¿no? Entonces, como modificar eso. Y esto, por más que parezca como chiquitito, individual, singular, me parece que es necesario como reconfigurar los lugares desde los cuales nos pensamos y pensamos a los seres con los cuales convivimos. O sea, me parece que no es poco. Y vuelvo a esto que ella decía al principio, o sea, no creer que no tiene sentido intentar nada. Sí tienen sentido nuestros intentos, digamos. ¿Van a ser chiquititos? Sí, seguro, no van a cambiar el curso de las cosas. Pero tiene sentido hacer como algunos intentos. Mariano. No, que me acordé que yo de chico en un momento como que me puse así muy mal por los perros de la calle y como que en el momento me salió a decir, los perros también son personas. Y como, ¿por qué no los cuidamos como tales, digamos? Y en el momento como que nada, mi viejo me dijeron, y no sé, qué sé yo, bla, bla, bla. Y también, así como recuerdo de la infancia, decía, lo ideal sería que comamos fruta, pensaba, porque tipo, no matamos ni animales ni plantas. Y después eso un poco como que se perdió, como que ahí, o sea, por un tiempo, ¿no? Porque ahora ya no como carne, pero hubo un momento que tipo comí carne mucho tiempo. Pero nada, es como que está reinstaurado así socialmente muchas cosas que no vienen de siempre, digamos. Sí, tal cual. O sea, el hecho de que este sea el mundo que exista no implica que este sea el único mundo posible, ¿no? Como es posible como generar otros mundos. Paso a la diapo 6, que sería la que sigue. A ver, déjenme que corrobore si es la 6 o la 6, no, es la 6 nada más. En esta consigna del pensar debemos pensar, trae como contra, digamos, o trae para pensar a una filósofa que es bastante conocida, que es Hannah Arendt, que es una filósofa judía que se dedica principalmente a la filosofía política. Y bueno, una de sus preguntas es como, ¿cuáles fueron las condiciones para que sea posible algo así como el Holocausto o la Shoah? Y ella en un momento asiste a los juicios que se hacen a las cúpulas nazis en Jerusalén, el juicio de Eichmann, y lo que ella la flashea es que parecía un viejito buena onda. O sea, ella esperaba encontrarse con un monstruo sanguinario, sádico, morbo, y se encuentra con un viejito que dice, bueno, yo cumplía órdenes, a mí no me caen tan mal los judíos y tengo amigos judíos. Entonces, como que tradicionalmente el problema del mal ha sido tratado en la filosofía, esto a muy grandes rasgos, pero más o menos va por acá. O haces el mal porque sos un forro, o haces el mal porque sos un boludo. Lo pongo en masculino porque los que más han hecho mal han sido los hombres. Y el problema, o sea, es un problema que el mal sea, sobre todo porque son unos boludos. Porque uno espera que sean unos forros y que haya como una conspiración detrás del mal y alguien beneficiándose directo. Igual hay alguien que se beneficia, ¿no? Pero no es tan lineal. Es más por negligencia, ¿no? O sea, digo la palabra negligencia y me voy directamente a esta idea que hemos hablado también de hacemos caca en agua potable en Argentina. Es negligencia. No es que haya alguien que esté pensando que el agua, que los residuos, que se enriquece. Somos imbéciles, nada más.
Ella dice, en la renuncia a pensar yace la particular banalidad del mal que podría llegar a ser que el desastre del antropoceno, con sus genocidios y especidios rampantes, se haga realidad. Lo que Arendt vio en Eichmann no fue un monstruo incomprensible, sino algo mucho más terrorífico. Negligencia común y corriente. Me hizo bosta. O sea, hemos dinamitado todo por negligencia, por imbecilidad, por haber renunciado a pensar. Que acá en esta renuncia a pensar me trae como muy derecho a... A ver, como hago el cuento largo, lo hago corto. En el paso de la Edad Media a la Edad Moderna se constituye el mundo tal y como lo conocemos, ¿no? Y se constituye la ciencia tal y como la conocemos. Y ahí lo que sucede es que empieza a predominar un determinado tipo de racionalidad, que es una racionalidad de medios afines, van a decir en la escuela de Frankfurt, que es como más, supuestamente, como más matemática, más lógica, como que va más por ahí. Y lo que se ve después y la crítica que se le hace es que lo que se opera es un recorte sobre la racionalidad. Porque se prioriza una racionalidad que tranquilamente podría tener una máquina, pero justamente una máquina no puede estar pensando en las consecuencias éticas y políticas de sus acciones. Estas consecuencias éticas y políticas, ¿cuándo se empezaron a pensar? Después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando este ejercicio de la racionalidad dinamitó todo. No dinamitó todo, vamos a decirlo así, dinamitó millones, o sea, operó un genocidio, ¿no? Y ahí fue como que se hizo impensable, porque no fue por un ecocidio que dijeron, ay, no, estamos haciendo todo mal, ¿no? Como de vuelta al excepcionalismo humano. Pero digo, es este determinado tipo de racionalidad el que lleva hacia este lugar, no es la razón en sí. Porque digo, también somos los seres humanos quienes podemos pensar como con un poco más de claridad las consecuencias de nuestras acciones. Pero lo que hay es justamente esta renuncia a pensar. Pincho. Estaba pensando que pareció también con lo de Eichmann que uno de los grandes problemas, la negligencia, digamos, para mí está muy asociada a la burocracia, digamos, a este sistema extremadamente burocrático, así tipo sacado de Kafka, agarramos los libros y los metimos en la realidad, vivimos en eso, que yo lo vi muy en carne propia, por ejemplo, cuando fue lo de la pandemia, simplemente nadie hacía nada, nadie entendía, o sea, nadie actuaba, nadie preguntaba si las camas estaban llenas, no había protocolos de cómo actuar, el gobernador no sabía si el sistema estaba colapsado, no, nadie sabía qué estaba pasando en los, digamos, hacia altos mandos que gobiernan acá, ¿no? Entonces, esa burocracia tan ridícula que lleva a ningún lado, nadie puede tomar acciones, y, por ejemplo, me imagino la parte de usar agua potable para todo, es básicamente comodidad absoluta, es decir, bueno, tengo una cañería y con esa cañería mando todo, es más fácil así que tener múltiples cañerías, y hacer un cambio en ese sistema requiere, de vuelta, imaginémoslo burocráticamente hablando, ir a cada edificio y cambiar, es como imposible cambiar un sistema que está, tienes que hablar con este, que hable con el otro, que presente un formulario, que el gas, que el agua, que es una locura. Entonces, bueno, como que eso va en parte, y Eichmann es literalmente el burócrata número uno del sistema nazi, el que se encargaba de mover la gente de un lado a otro. Así, ese era su trabajo. Para mí va por ahí. Tal cual, bueno, y fue el concepto de que ver con decisiones de manera automática, binaria, real, humana, pensando consecuencias, pensando estrategias políticas. Es simplemente alternativas de sí o no, A o B, blanco o negro, y cómo, a ver, en función de esa enorme burocracia, se van tomando decisiones de manera automática. A mí me genera mucho estrés pensar en eso. Pero es así está funcionando el mundo. Bien. Vieron, y yo quería que no fuera tan bajón, pero es imposible. Bueno, vamos a pasar a otros conceptos.
Y nos vamos a acercar a unos lugares un poquito más lindos. Bien. En función de como las... Te escucho muy cortado, Julieta, no sé si el resto... Sí, un poco también. Creo que la perdimos. Julieta. Sí, se la jodió. Ahí se, Ahí está la burocracia que no hay internet. ahí se escucha mejor. Ahora sí, Ay, buenísimo. En teoría, más o menos. bien. En teoría se restituyó la conexión, seguro que me dijo la compu. La burocracia de que no pagué internet, me tuve que venir acá a dar el taller y acá tampoco funciona. Bien. Antropoceno y Capitaloceno. Haraway sostiene, bueno, en un momento se empieza a hablar de Antropoceno básicamente porque el ser humano es como el agente que mayor impacto genera sobre la Tierra, el ecosistema. Pero a Haraway ese término le parece que es insuficiente, tiene como varias objeciones, las voy a enumerar así como medio rápido. Lo que dice ella es que es un montaje, que la especie hombre no hace historia, que la suma de hombre y herramienta con mayúscula, tampoco hace historia, sino que esa es sola la historia que cuentan los excepcionalistas humanos. Y lo que ella cree es que esta historia debe dar lugar a historias de Gaia, historias como de vidas y muertes enredadas, tentaculares, como que... Bueno, esto también me hizo pensar un montón. La historia es solamente la historia de lo humano. O la historia de cómo elementos del ecosistema, como, no sé, fueron afectando a lo humano, pero es una historia centrada en la humanidad, como si fuese la única historia posible. En relación a lo que decían recién, el aparato social humano del antropoceno tiene tendencia a la hipertrofia y es propenso a la burocracia. La misma historia se cuenta desde esa burocracia. Bueno, y que solo es adecuado para determinados tipos de seres humanos. Contra eso se propone el concepto de capitaloceno, que es básicamente hacernos cargo de que es este sistema particular y concreto el que está generando todas estas transformaciones. ¿No? Como correrse ahí un poco. Y ella, bueno, propone en esta cuestión de ciencia ficción o de feminismo especulativo el cthulhuceno, no sé si está bien dicho, que sería como poder pensar una historia de esto como más tentacular, en donde nos hagamos más cargo de la simbiogénesis que hay entre las diferentes especies, en donde no haya excepcionalismo humano, etc. Y dice algo re interesante igual, como si siguiésemos pensando en el concepto de antropoceno, que el punto de inflexión entre holoceno y antropoceno tiene que ver con que hemos eliminado la mayoría de los refugios que podrían, dice, reconstituir los diversos ensamblajes de especies después de eventos significativos. O sea, vivimos en una era en la que no hay refugios posibles. Entonces, ella lo que plantea como tarea es restaurar estos refugios. O sea, básicamente estamos creando un mundo bastante inhabitable. Bien. Y introduce acá, traje como unas fotitos, no soy muy amiga de las fotitos, pero estas me parecieron geniales. Este es un calamar
Esperen que le busco el nombre. Euprima scolopes, que es un calamar que en un determinado momento de su desarrollo es infectado por unas bacterias. Estas bacterias, el calamar como que se camufla con el entorno porque parece que es como el reflejo del cielo estrellado. Y a la vez, estas bacterias no solamente le permiten como su principal herramienta de camuflaje, sino que además le regulan el ciclo circadiano, o sea, los ciclos de sueño y vigilia se los regulan las bacterias. Y si estos calamares no son infectados en el momento adecuado, en el lugar adecuado, después no pueden como generar esta simbiosis. Y ella introduce una serie de conceptos para pensar estas alianzas o estas como este mutualismo, que es, ella habla de holobiontes, que son, ella como distingue individuo de unidad. O sea, puede haber una unidad de diferentes seres. Esa unidad de diferentes seres es un holobionte, que está constituida, o un holoente, que está constituida por distintos seres. Dice que los holobiontes se mantienen unidos de manera contingente y dinámica. Tiene un concepto precioso que ya lo toma de Lynn Margulis, que es una bióloga, que es la intimidad entre desconocidos. ¿No? Como de repente tenemos alianzas tan íntimas, tan potentes, tan profundas, entre seres que no nos conocemos, pero que nos permiten la existencia. Teniendo en cuenta esta idea de que los bichos no preceden o no precedemos a nuestras relacionalidades. O sea, no hay un individuo primero que después se relaciona con otras especies o con otros individuos, sino que esta unidad, este holobionte o este holoente, se constituye a partir de esas relacionalidades. Son esas relacionalidades las que permiten la emergencia de esta singularidad. Dice algo que me dejó pensando también, que es simbiosis no es sinónimo de mutuamente beneficioso, porque pensarlo en una dinámica de mutuamente beneficioso es seguir pensando en la dinámica del capitalismo, de que de todo tengo que sacar una ganancia, como que no tiene que ver con eso. Y vieron que en el encuentro pasado Humberto Maturana hablaba de los sistemas autopoiéticos, que son los sistemas que se autoproducen. Bueno, ella avanza sobre ese concepto y habla de sistemas simpoiéticos, que son, cito, sistemas producidos colectivamente que no tienen límites espaciales o temporales autodefinidos, diferente a los autopoiéticos, que los autopoiéticos sí tenían límites espaciales y temporales definidos, sobre todo límites espaciales, o sea, el sistema autopoiético era un sistema dentro de todo cerrado, que tenía sus interacciones con el medio, pero seguía siendo un sistema cerrado. Los sistemas simpoiéticos son sistemas en los que la información y el control se distribuyen entre los componentes y no tienen como esta definición de los límites, ¿no? Como que no queda claro hasta dónde llega el sistema. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Perfecto. Un aspecto básico de la simpoiesis es el carácter expandible del conjunto de jugadores. O sea que, digo, al no ser un sistema cerrado, se pueden sumar otros seres vivos a ese holobionte. Me pareció precioso. Y después traje otro ejemplo que está en el mismo capítulo. Creo que es media mala la imagen, pero habla de esta historia de la orquídea y la abeja. No sé si sabían que la flor, la orquídea, se parece a los genitales femeninos de las abejas que las polinizan.
Y hay una abeja que está extinta y que se sabe de la existencia de esa abeja por la existencia de la orquídea. Dice algo, me pareció muy poético: la única memoria de la abeja es una pintura hecha por una flor que agoniza. Probablemente la flor también se extinga porque ya no existe la abeja que la poliniza, a no ser que se generen otro tipo de alianzas que le permita como alguna mutación y seguir, pero esa orquídea tal y como existe va a dejar de existir porque no existe la abeja que la poliniza. Y esto, como me pareció re loco, pensar las historias del resto de los seres vivos, como que nos hemos acostumbrado mucho a pensar la historia desde dinámicas como completamente humanas, como simbólicas, atravesadas por el lenguaje, por las burocracias, ¿no? Y como, bueno, ¿cómo podemos pensar historias de otros seres vivos contadas por esos mismos seres vivos? Tincho. La otra vez, creo que acá no lo conté, pero lo vi o lo conté en algún lado, el tema de cómo se está analizando ahora las colonias de hormiga, por ejemplo, o de abejas, como individuos en sí la colonia. Porque es muy difícil tratar a la hormiga en sí como un individuo, en el hecho de que, por ejemplo, habían ciertos criterios, no me acuerdo también como para enumerarlo, pero básicamente, en el momento que se muere la reina, por ejemplo, las hormigas dejan de actuar, dejan de hacer lo que están haciendo. El rol de la hormiga se va determinando según lo que hace falta en la colmena, no en la colmena, pero en el hormiguero, digamos, y a partir de eso, cuál es su trabajo. Y cada hormiga viene a ser, podríamos hacer el paralelo con una célula en el cuerpo, una cosa así, y el individuo en sí es la colonia y no la hormiga individual que no tiene ningún propósito en sí misma. Entonces, cuando una vez se piensa qué boluda la hormiga, se la pasa trabajando, no hace nada más de su vida, en realidad no, tiene que alejarse un poco, ver la colonia en sí, y ahí se hace mucho más interesante. Me pareció que estaba muy buena esa idea de cómo ver el insecto, digamos. Claro, bueno, eso es un poco lo que plantea la teoría de sistemas, como no ver los individuos aisladamente, sino la noción de enjambre, la noción de hormiguero, como de ahí al sistema Gaia, digamos, si analizamos cada una de las células de nuestro cuerpo, tampoco nos parecería que tiene mucho sentido, pero bueno, están conformando, en palabras de Haraway, un holobionte o un holobionte. Yo empecé a usar holobionte, como que somos holobiontes. El Tadeo dice, tenemos que deshacernos del concepto de trabajo en función de los seres vivos no humanos, tal cual, tal cual. Bueno, es un poco esta apuesta, ¿no? Desde cómo pensar la historia, desde una historia no humana, bueno, dejemos de aplicarles conceptos tan humanos. Pasa que, bueno, implica una recontra de construcción. Porque desde otro punto de vista no podemos pensar desde lo que no somos, podemos hacer un esfuerzo por acercarnos. Y van a haber esfuerzos que nos van a acercar más y esfuerzos que nos acercan menos. Pero tampoco podemos dejar de ser lo que somos. Pero sí es cierto que antropologizamos todo lo que vemos. Por eso, digo, en el relato de Tincho, vemos a la hormiga como seres individuales que trabajan. Porque nosotros nos vemos así, mi cielo. Nosotros nos sentimos unos imbéciles que trabajamos todo el tiempo. También vemos la cara de Jesús en las tostadas, digo, no somos el mejor patrón de reconocimiento facial y estructural. Y de especie. Claro, Candy dice desde llamar reinos como si hubiese, ahí se me fue, como si hubiese un soberano y súbditos, tal cual. El reino animal, el reino vegetal, el reino fungi. Sí, ni nada, ay, la hormiga reina. Las hormigas no trabajan, pero sí tienen propósito, persistir en sí mismas en su ser, claro, su conatus. No había pensado lo de los reinos tal cual, nada más humano que hablar de reinos en la naturaleza. Porque encima, digo, si bien nos va a costar pensar lo no humano desde categorías no humanas, porque somos humanos, ¿no? Como valga la redundancia, hemos elegido unas metáforas espantosas para pensar. O sea, podríamos haber elegido metáforas un poco más bonitas.
La de reino, la de trabajo, la de individuo. Bien. Bueno, y acá ya nos metemos con unas citas de... ¿quieren comentar algo más? Ahora vamos a cambiar un ratito de tema, vamos a pasar a Silvia Rivera Cusicanqui. Y después vamos a volver a algunas cosas de Haraway que me parece que están buenas. Bueno, si no la conocen, la Silvia Rivera Cusicanqui es una socióloga boliviana. Ella se autodenomina socióloga. En su trayectoria académica, política, vital, en realidad, ella tiene un devenir cholita, ella proviene de una familia que tiene acceso a la universidad y demás, pero en sus desarrollos y en sus búsquedas como que va deveniendo chola y bueno, en un momento le dijeron como despectivamente que no era socióloga, que era una socióloga y ella se reapropió de esa injuria y la utiliza. Y hace algo, o Haraway hace algo parecido a ella o ella algo parecido a Haraway, que es como, bueno, también juntar retazos, como hacer un pensar, si se quiere, rizomático. Las dos abrevan, las dos tienen sus lecturas de Deleuze y de Guattari. Y nada, las dos están vivas también. A mí la Silvia Rivera Cusicanqui me parece muy linda. Estos fragmentos son de un libro, uno de sus últimos libros, que se llama Un mundo chiji es posible. Y lo que vamos a ver es justamente el concepto de lo chiji o lo cheje. Es una palabra en aymara, que no tengo muy claro cómo se pronuncia. A ella la he escuchado decir cheje. ¿Alguien quiere leer? Vamos leyendo de a una las diapos, pero son las tres que quedan. Mariano. Double mind es un término acuñado por el antropólogo Gregory Bateson para referirse a una situación insostenible de doble constreñimiento o mandatos antagónicos. Eso ocurre cuando hay dos imperativos en conflicto, ninguno de los cuales puede ser ignorado, lo cual deja a la víctima frente a una disyuntiva insoluble, pues cualquiera de las dos demandas que quiera cumplir anula la posibilidad de cumplir con la otra. Aquí usamos la traducción aymara pachuima para referirnos a un alma dividida, literalmente doble entraña, chuima. Si relevamos a esta expresión de sus tonalidades moralizantes, tendríamos exactamente una situación de double bind. Al reconocimiento de esa doblez y a la capacidad de vivirla creativamente le hemos llamado epistemología cheje, que impulsa a evitar la contradicción sin sucumbir a la esquizofrenia colectiva. Es justamente como Gayatri Spivak define double bind, un ir y venir elíptico entre dos posiciones de sujeto en la que al menos uno de ellos, o por lo general ambos, se contradicen y al mismo tiempo se construyen entre sí. Según ella, esto nos permitiría aprender a vivir en medio de mandatos contradictorios. Gracias. A mí este concepto me parece súper potente para pensar, como habitar la contradicción, vivirla y nada, y que esté todo bien con esa contradicción. Vivimos en un mundo que es contradictorio. A mí me parece como súper potente para pensar, porque, a ver, como que todo lo que transitamos tiene como detrás siempre un mandato ético para ir hacia allá. No sé si me explico, pero volviendo al tema que hemos querido eludir todo el encuentro de hoy, me hago recargo, que es el tema del colapso. Como que tenemos mandatos contradictorios, o sea, el mandato del sistema de que tenemos que sostener nuestra existencia, no sé, laburar, hacer las cosas que hay que, digo, como tener existencia social, todo eso va muy en contra de ciertas dinámicas que nos permitirían, no sé, como tener una actitud más coherente con la situación de colapso que estamos visibilizando.
no sé si les sucede así como más internamente, éticamente, pero hay como una contradicción ahí fuerte. Y un poco lo que esta propuesta trae es, nada, a evitar la contradicción. O sea, por momentos va a ser de una manera, por momentos va a ser de otra. Ella trayendo eso habla de, que me encantó, una doble vida. O sea, lamentablemente dice, hacemos doble trabajo, pero tenemos un trabajo en el sistema, que es el que nos permite sobrevivir. O sea, una tranza con el sistema. No sé, ya ponía el ejemplo, tipo, en la mañana de 8 a 12 o de 8 a 1, de 8 a 2, trabajo en este trabajo para el sistema, soy un engranaje más y hago que todo esto funcione. Y de 4 a 8, trato de dinamitarlo. De 4 a 8, hago cosas, pienso cosas, produzco, construyo algo que vaya en contra de eso. Y es contradictorio y es complejo, sí, pero también es nuestra realidad humana. O sea, es imposible corrernos de la contradicción. Vale. Sí, no, momento de catarsis. No sé si les pasa, pero a mí me sucede mucho a nivel de sociabilidad, que en algún punto digo, a ver, si ya estoy justamente con esta doble vida, cuando trabajo, tratando de poner mi cabeza en producir y en generar ingresos, me pasa que para sociabilizar es como cada vez más complicado justamente porque básicamente, nada, gente muy cercana con esto de, bueno, ya está, volvimos a la normalidad, ¿no? Y es como que en algún punto no, ya está, no voy a volver a ninguna normalidad. Y sucede ese choque, ¿no? Entre, a ver, capaz que estaría más bueno si me pongo a ver, no sé, si planto un tomate en el balcón, por más que llueva glifosato, pero es como que siento todo el tiempo la disonancia cognitiva, así, literalmente, todo el tiempo, todo el tiempo. Es bastante complicado para mí, no sé para ustedes. El Tadeo dice, hay que tener menos de 7 contradicciones y más de 3. Más de 7 es incoherencia absoluta, menos de 3 es fanatismo destructivo. Me encantó. Estoy ahí, entre 3 y 7, perfecto. Sí, vale, yo creo que lo que vos enunciás nos pasa a todos, digamos, como repensar los vínculos. No sé, ay, soy amiga de esta persona que come en McDonald's. O no sé, como sigo comiendo alimentos que provienen de los animales, o no sé, como esas cosas que nadie sabe si ya lo vi, por qué lo sigo haciendo. Pero bueno, no basta el haberla visto, o sea, como creer que el haberla visto nos va a resolver las contradicciones es seguir creyendo en este modelo de racionalidad que estamos tratando de cuestionar. Creer que porque algo llega a nuestra conciencia y le prestamos nuestro acuerdo, ya directamente modifica nuestro accionar, es reducir lo que somos a lo que la modernidad nos quiso reducir, digamos, a este pedacito de racionalidad que da, entre otros, Freud demostró que es un pedacito. Y me parece eso, que hay que relajarse un poco con las contradicciones, sin dejar de tener un norte, sin dejar de ir en pos de algo, sin dejar de como tratar de construir un sentido, pero nada, como no podemos ser absolutamente coherentes en absolutamente todo lo que hacemos, porque si no, no seríamos humanos. Eso, justo hace poco terminé Crimen y Castigo de Dostoyevsky y literalmente, o sea, justo terminé y viene a esto, el personaje principal está constantemente racionalizando, pero después cuando hace las cosas allá a la práctica en su vida diaria, probablemente es el caso opuesto, obviamente, crimen, pero este hecho de racionaliza un mundo, pero en la realidad totalmente otra, la realidad lo golpea y se la pasa enfermo, porque no puede asociar esas dos vidas. De hecho, decir, bueno, no, porque esto es así, y no, la realidad es completamente otra, tiene toda una tradición encima y el mundo en sí. Sí, tal cual, es la expresión chuima es entraña dividida. Y me gusta pensar eso, como que dividimos nuestras entrañas, digamos, como dividimos entre mente y corazón o una cosa así, ¿no? Y en nuestra cabeza las cosas suceden de una manera súper idílica, pero el cuerpo nos lleva a otro lado. El mundo nos lleva a otro lado, los vínculos nos llevan a otro lado, y es como, bueno, hay que
convivir con eso. Hay que, insisto, esto, sin perder como un norte o sin perder la intención de construir un sentido, pero sabiendo que no va a haber un sentido cerrado y perfecto. Es imposible. ¿Alguien quiere leer la diapo que sigue? Lo leo. Dale. Pero además hay que recordar el significado de la palabra, ¿cómo era esto? Chichi. ¿Chiji o cheje? Cheje. La palabra cheje suena mejor así. Cheje. Simplemente designa en aymara a un tipo de tonalidad gris. Se trata de un color que por efecto de la distancia se ve gris, pero al acercarnos nos percatamos de que está hecho de puntos de color puro y agónico. Manchas blancas y negras entreveradas. Un gris jaspeado que, como tejido o marca corporal, distingue a ciertas figuras o entidades en las cuales se manifiesta la potencia de atravesar fronteras y encarnar polos opuestos de manera reverberante. Díganme si no es potente esta noción. O sea, no es un gris por lo gris de lo tibio, por lo gris de lo que encontró el medio. Es el gris porque tiene puntos blancos y puntos negros. Que a lo lejos se ve gris. Pero no es el gris de lo que se diluyó. No está difuminado con acuarela. Sino que es como una piedra, no sé si las han visto, esas piedras que tienen como muchos puntitos blancos y negros. Y de ahí ella saca esa noción que, bueno, habla también de los animales cheje, que por eso tiene un texto que se llama Chijinacax o algo así, Utsiwa, que es, por ejemplo, la serpiente tiene como esa doble dualidad, que es terrestre pero a la vez aérea, ¿no? Como que habita los distintos mundos y como la potencia que hay en esa dualidad. Como lejos de entender a la contradicción como algo que paraliza o como algo que está mal, como algo que hay que corregir, entender a la contradicción como algo que contiene en sí mismo mucha potencia. A mí esto me parece eso, como súper interesante para pensar. En un momento cuando traía a la Silvia Rivera Cusicanqui decía, pero ¿qué tiene que ver esta chabona con el colapso? Pero para mí sí, porque, a ver, empezamos a evitar esas contradicciones, porque empezamos a ver una serie de cosas y nos empiezan a aparecer súper claras y se nos empiezan a prender las alarmas frente a un montón de situaciones, pero no podemos dejar de repetir ciertas conductas. Y no sé, nos habrá pasado cuando, como fue como esta superola feminista o como cualquier cosa que nos hace caer la ficha, es como, bueno, ¿puedo seguir haciendo estas cosas? ¿No puedo seguir haciéndolas? No sé, con el lenguaje inclusivo a mí en un momento me daba culpa cada vez que me confundía y usaba un genérico masculino en vez de una palabra con E. Nada, ya fue, no pasa nada, hablamos, tratamos de hacer otra cosa con el lenguaje, pero no siempre se puede hablar correctamente. Y además me parece que caemos sino en la trampa de lo políticamente correcto, ¿no? Y esa me parece que es una trampa re peligrosa desde la que no se puede pensar. Para mí lo políticamente correcto es muy peligroso, hay que tener cuidado. Siempre nos surge esa tentación, porque siempre queremos tener la conciencia limpia, porque no hemos dejado de ser cristianos. No hemos dejado de creer que Dios nos está mirando todo el tiempo y que si en alguna vez me como un sándwich de jamón está mal, porque yo creo que no hay que comer animales. Pero nada, como me parece que esos son los lugares de los que hay que fugar. O sea, esa visión cristiana homogénea de que esto es el bien y esto es el mal, y el bien y el mal no se tocan, y hay un camino reclaro para el bien y un camino reclaro para el mal. Y hay que caminar correctamente por un lugarcito. Y ni hablar además de cómo entre nosotros nos empezamos o sea, el punitivismo horizontal que hay. Cómo nos empezamos a señalar si la persona que tengo al lado no hizo todos los pasitos del bien como los estoy haciendo yo. Ah, vos la viste la del colapso, pero no tenés un compost en tu casa. Entonces, no te cerró, no como esas cosas absurdas que hacemos
pero que las hacemos todo el tiempo. Y a mí lo que me interesa es, más allá de lo que vemos en otras personas, y sobre todo en redes sociales, que es por ahí donde más se expresan estas cosas, ¿cuántas veces nuestra psiqui funciona así? ¿Cuántas veces juzgamos a alguien que nos parecía recopada, ay, pero no es tan copada, no tiene un compost, o no sé, cualquier boludez, no sé, tiene una zapatilla de Adidas, qué sé yo? ¿No? ¿Cómo nos hemos, o sea, estamos configurados para pensar de esa manera? O sea, ahí es donde me parece que está el hueso duro de roer, en desandar esas prácticas que muchas veces quizás no las no las externalizamos, pero sí las pensamos, sí las sentimos. O sea, sí tenemos un policía interno que nos está diciendo, ah, mira lo que hizo este, está mal. ¿No? Como esas son las cosas que hay que desandar. Porque ese policía juzga a otros y juzga dimensiones de nosotros también. De la Juli. Gracias, mi amor. Chicos, bueno, te imaginas. Bien, leemos la última diapo de esta señora hermosa. Hermosa y un poco mala, pero es hermosa. Es re brava la señora, es muy brava. Si la han visto en vivo, es bravísima. Es una abuelita que querés que te adopte hasta que te reta. Te reta y querés desaparecer de la faz de la tierra. O sea, Sí, yo quiero apoyar eso que estás diciendo porque es terrible la Silvia Cusiganqui. Pero bueno, ahí tiene su ajuste también. En este sentido, y que la traigas al tema del colapso me parece muy genial porque es muy, muy fecundo lo que ella dice. Es vital esa posibilidad de poder vivir dentro de estas contradicciones que están llenas, o sea, hay un maltrato hacia uno, con uno mismo y entre todos en relación a lo correcto, en relación a lo políticamente correcto. Hay una presión social muy brutal y eso para mí bloquea, anula y no permite encauzar pensamiento hacia otro lugar. Entonces, desde ahí es muy bonito que lo traigas. Gracias. sí, gracias a ella. Pensaba en Byung-Chul Han, vieron que hace como unas críticas a la sociedad contemporánea en una, que habla como de esta sociedad como de lo liso, de lo uniforme, ¿no? Como todo es como la pantalla del celu. Bueno, el mío está sucio, manchado, pero es como liso, ¿no? Debería serlo, imagínenselo. Pero esa cosa como lisa, uniforme, los colores homogéneos, vieron que como que se usan los colores como súper homogéneos, todo tiene que ser como ese espejo sin imperfecciones, los filtros de Instagram, como que todo nos lleva a ese lugar, un Black Mirror tal cual. Y ella lo que propone es otra cosa, es lo manchado de la tierra. Somos otra cosa, no somos eso. Bien, ¿quién lee esta última diapo? Leo, estas alegorías me inspiran a preguntar por qué tenemos que hacer de toda contradicción una disyuntiva paralizante. ¿Por qué tenemos que enfrentarla como una oposición irreductible? O esto o lo otro. En los hechos estamos caminando por un terreno donde ambas cosas se entreveran y no es necesario optar a rajatabla por lo uno o lo otro. Eso podría verse como una cosa moralmente ambivalente, como el caso de la indecisión o pachuima en Aymara. Pero pachuima puede ser un corazón o entraña dividida que reconozca su propia fisura, y en ese caso podría transformarse en una condición cheje. Esa constatación no puede mentirnos, hacernos creer que solo somos de un lado y no del otro. El otro lado existe, pero en ciertas coyunturas emerge tan solo como furia acumulada. La disyunción comprendida y vivida nos ha permitido abrirnos a muchas formas de reconocer situaciones complejas y orientarnos en ellas, no siempre de un modo conciliador. No es una búsqueda de pactos o componendas, porque hay cosas que no se pueden conciliar.
Bien, acá me encanta porque da clara como que esta cuestión de evitar las contradicciones, del pachuyma, del reconocer la fisura, no es ser ambigua moralmente. No es como, ay, ni lo uno ni lo otro, ni blanco ni negro. No, no, no. Hay cosas que son inconciliables, dice Eta. No es como que estamos de un lado del otro, hay la teoría de los dos demonios. No. Pero sí reconocer esas propias contradicciones. Eta lo trabaja mucho en relación a la noción de mestizaje, ¿no? Mucho en relación a lo mestizo que somos en América Latina, por ahí con un poco más de fuerza en Bolivia. El Tadeo decía, la militancia de izquierda se forman tremendos policías morales y se la pasan tuteándose, gastan muchísima energía en eso, sí, tal cual. Son terribles. Para mí porque la izquierda, acá voy a meter picantísimo, pero para mí porque la izquierda es como, tiene como una tradición más europea en un punto y es como más lineal. O sos bueno o sos malo, o sos de izquierda o sos de derecha, que es el problema que tiene la izquierda con el peronismo, que son como las discusiones que se van a dar en los 60, 70, que el peronismo comprendió de otra manera las contradicciones y las complejidades. No hizo lo que consideramos que había que hacer, pero sí el peronismo tuvo mayor capacidad de transitar esas contradicciones que la izquierda. En la izquierda, si no eras un rojo puro, ya no podías estar con ellos. Tiene una sola y la dejó a la Caro que levantó la mano. Hay un documento del PRTERP, que era una organización que a mí me gustaba un montón, que se llama, ¿cómo es que se llama? Moral Burguesa, no es Moral Burguesa y Revoluciones, es un libro de Rossigner. Bueno, pero era un documento de moral revolucionaria, chiques. La Biblia un poroto. La Biblia es mucho más compleja y divertida que ese documento de moral revolucionaria que era terrible, terrible, invivible. Claro. Bueno, eso es de lo purista, ¿no? Lo extremadamente purista, qué complicado. Pensaba que en la Cusicanqui, ¿por qué trabaja esto? Y vos contabas cuando la presentaste de dónde ella viene. Ella viene de la academia, pero a la vez es mestiza, pero ella en su propio entorno está en un lugar de conflicto permanente. Y eso la conduce a poder pensar las contradicciones y abrir camino. Es muy potente también como saber la mina de dónde viene y por qué plantea esto, ¿no? Sí, de hecho, yo la vi hace 2 o 3 años en un seminario en San Luis y creo que era el primer doctorado que tenía. O sea, la mina es una grosa, pero no había podido obtener un doctorado en su propio país porque ella molesta en la academia. Porque ella, no sé, plantea que para pensar también tenés que tener una huerta y meter las manos en la tierra, lo cual me parece recontrapotente, pero anda a plantear eso en una universidad, o sea, es impensable. Y además ella rescata de su propio apellido, y ahí es donde empieza su devenir como más político, la tradición anarquista de su propio abuelo. Sí. Y rescata dentro de las izquierdas bolivianas las izquierdas anarquistas, indigenistas, o sea, como nada más lejos de la hegemonía académica. Y pensaba también que incluso, o sea, como hasta desde la lógica y desde varias disciplinas, como que América Latina ha sido como académicamente quien ha planteado pensamientos más de las contradicciones, porque vivimos en permanentes contradicciones, o sea, las transitamos. O sea, nuestras sociedades y nuestros modos de vida están muy lejos de lo homogéneo. Entonces, como que nuestras existencias intrínsecamente contradictorias nos permiten pensar contradicciones, porque las vivimos, porque es algo que conocemos, es algo que tiene que ver con nuestra propia experiencia. No tenemos experiencias lineales, no tenemos existencias lineales, no podemos tenerlas. Bien, quiero trabajar un conceptito más de la Haraway que me parece re bonito, que es re cortito, pero, y que un poco lo hemos hablado, pero quiero como cerrarlo, que es en estas alianzas interespecies generar parentescos.
Me pareció como súper linda la idea de generar parientes no humanos. Edra incluso habían hecho unas pegatinas con eso. Tiene una consigna que es, creo que la dije, generen parientes, no bebés. Me parece, nada, maravilloso. Como repensar la idea de parentesco, repensar la idea de familia, porque vieron que a veces a ver, en estos binarismos a los que solemos tender, no generar bebés, no generar parentesco, dinamitar la idea de familia parecía como, bueno, dinamitar todas las políticas y las prácticas del cuidado. Y no, nada que ver, o sea, es generar cuidado, generar políticas y prácticas de cuidado, pero que tengan que ver con otras dinámicas y que puedan incluir a otros seres. Incluir a seres no humanos y poder pensar nociones de parentesco que no, que no queden como entrampadas o atrapadas en la idea de familia burguesa, por ejemplo. No lo voy a encontrar ahora, no lo voy a encontrar, pero yo decía algo re interesante que era desenmarañar los nudos que atan. Genealogía a pariente, es decir, pueden ser parientes seres que no tienen que ver con nuestra genealogía, con nuestra genética, y pariente a especies, o sea, poder tener parientes no humanos. No solamente tenemos parientes en nuestra propia especie. Eso me pareció como repotente y bueno, va como en la línea de pensar estas responsabilidades. Hay un capítulo que se llama Inundada de orina, en donde da cuenta como, o sea, de la que va el capítulo es su perrita, era una perrita que, no me acuerdo si había tenido cáncer, creo. Y básicamente el problema de la perrita es que, o estaba menopáusica, no me acuerdo, pero tenía incontinencia urinaria. Entonces, para tratar su incontinencia urinaria tenían que darle un medicamento. Cuando ella empieza a investigar, resulta que ese medicamento, que tenía que tener como un alto contenido de hormonas, lo producían yeguas embarazadas. Bueno, y como cuando ella queriendo cuidar a su perrita, resulta que el remedio que ella le da a su perrita era producto de la explotación de hembras embarazadas de otra especie. Y hace como toda una investigación, porque ella también tenía incontinencia urinaria por la menopausia y parecía que el medicamento venía como de las mismas ramas. Entonces empieza a investigar de dónde se producía esa droga, que ya les digo exactamente el nombre. Premarin era el nombre del remedio, pero la droga... No lo voy a encontrar así rápidamente. Pero bueno, parece que era un medicamento que era bastante utilizado. Bueno, y es esto, sí, Premarin es el remedio. Y bueno, no importa. Bueno, ella como que hay un poco lo que se plantea es como queriendo cuidar a su perra, digo, como queriendo cuidar este parentesco no humano que ella había decidido generar y hacerse cargo y tener como una política del cuidado, termina como sin querer explotando a otras especies, ¿no? Como, y como que un poco ese capítulo termina mostrando como la compleja trama en la que estamos insertas. Y bueno, ¿y cómo podemos ir haciendo para poder sostener estos cuidados que son tan necesarios? A mí me parece interesante esto, como repensar toda la industria médica. O sea, porque toda la industria médica proviene de la explotación animal. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque a la vez también hay problemas que tenemos que resolver.
Ella en un momento investiga, en un momento ese medicamento se produjo a partir de mujeres embarazadas, pero o sea, de la orina de mujeres embarazadas, pero esas mujeres después como que abandonaron ese proyecto, o sea, como que no lograban sostener la cantidad de producción que necesitaban sostener a partir de hembras humanas. Entonces, claro, lo más fácil es sostener esa producción a partir de hembras no humanas, porque a los animales es como más fácil explotarles. Entonces, bueno, ¿cómo sembramos estos parentescos? ¿Cómo cultivamos esta responsabilidad? Y un poco la experimentación que ella hace es en el final del libro, son las historias de Camille, niños y niñas del compost, que piensa 3 generaciones. Te los recomiendo un montón porque si vienen manejando en estos temas, es como un mimito, es como, no sé, después de un día así medio intenso comerse un chocolate, ¿no? Como esas cosas que me río y me desconcentran porque acá en el medio están mi madre y mi hermano contestando todo lo que digo. Les cuento, les comento. Me están diciendo que ahora no vamos a comer chocolate, que vamos a ir a, bueno, y cosas así. Camille 1 dice, nace en 2025, la cantidad de humanos es de 8.000 millones, ojalá. Muere en 2100, la cantidad de humanos es de 10.000 millones. Camille 2 nace en 2085, la cantidad de humanos es de 9,5 mil millones. Muere en 2185, o sea, vive 100 años, la cantidad de humanos es de 8.000 millones, o sea que baja, da como una esperanza. Y Camille 3 nace en 2170, la cantidad de humanos es de 8,5 mil millones, muere en 2270, la cantidad de humanos es de 6.000 millones. Y bueno, y va contando cómo un poco el planteo de esta utopía que estaba pensando es como unas comunidades que como que sostienen como todos estos principios de la simbiogénesis y demás, del cuidado interespecies y tal, y empiezan a generar seres humanos cyborgs, particularmente Camille, o sea, como que se les inocula como alguna habilidad, podríamos decir, de algún animal, como que generan simbiogénesis los seres humanos con alguna otra especie. Entonces hay como que tienen como distintas, no sé, medio mágico en un punto, medio como entre comillas de superpoderes, porque estas antenas de mariposas que tiene Camille le permiten percibir el entorno, los olores y demás como mucho más intensamente. Y a la vez estos seres, estos simbiontes, como que se encargan del cuidado de estas especies que están en peligro de extinción. Es como súper, súper bonito, y a la vez ella cuando empieza a contar las historias de Camille, dice como que va a cometer errores políticos y ecológicos terribles, como que en esta experimentación seguramente se va a equivocar, seguramente la va a pifiar, seguramente en algo va a como cometer prácticas de excepcionalismo humano. Y dice, cada historia pide a quienes la lean que practiquen una desconfianza generosa, uniéndose a la contienda por inventar un cultivo arrogante de niñas compost. O sea, como me parece re interesante esto, como léanme, pero léanme con desconfianza. ¿No? ¿Vieron? Como que, por un lado ella, en el pensar debemos y en esta cita que leímos de Guattari, del comentar como, bueno, hay que responder a la confianza de la mano tendida. Pero a la vez, en estos intentos de ficciones especulativas o de ciencia ficción, leernos con desconfianza generosa. Y me pareció re lindo y re potente esta idea de como desconfiar entre nosotros y que no sea esa desconfianza como desde un lugar de superioridad o para que el policía interno esté juzgando a la otra persona, sino esta desconfianza de, bueno, como para poder pensar algo más potente en conjunto. Pero es necesario ejercitar la desconfianza, es necesario ejercitar la duda. O sea, no podemos confiar ciegamente, ni siquiera en nosotros mismos. No porque no queramos hacer, entre 1.000.000 de comillas, las cosas bien, para resumirlo, sino porque estamos configurados de una determinada manera.
Nuestros circuitos mentales van hacia esos lugares. Bien, 20:58, parece que me cronometro. No sé si quieren hacer algún comentario, pudieron ver Encontré esta noticia que me hizo acordar a eso de Paraguay. estudio confirma que mascotas son los nuevos hijos y plantas las nuevas mascotas. No me parece mal en una. Como sí las lógicas familiaristas, pero me parece, estoy de acuerdo, en parte. Como que me parece re loca ¿Vieron que se critica a la gente que cuida a sus animales, o a los animales con los que convive como si fuesen hijes? Ya como que hay una tendencia social a ver como algo súper extraño y que no está bien cuidar de otros seres como con el mismo cuidado que nos cuidaríamos entre seres humanos. Porque nada, los únicos seres que valen desde esa lógica somos los seres humanos. Para mí, igual me hace... O sea, obviamente los animales, plantas, qué sé yo, estamos acá en el curso y no estaría si no tiene un nivel, pero no puedo evitar poner la vida humana por encima del resto de las otras vidas, básicamente porque es la única, como decía Heidegger, la que se pregunta por el ser, la única que tiene el miedo a morir, la única que tiene como verdaderamente una... No sé si decir razón, que eso podemos hablar un poco de qué es eso, conciencia, pero, por ejemplo, ahora el otro día vi que lograron hacer a través de una técnica que parecía el futuro de Camille, es un futuro actual con una técnica que se llama CRISPR que permite editar genes, y lograron hacer que los riñones de cerdos funcionen como riñones humanos. Muy primeras etapas, pero podría sacarle un riñón a un cerdo y darle a una persona un trasplante de riñón y que básicamente viva. No lo veo mal, me parece que estaría bien. Lo que veo mal es, y no siendo vegetariano, así que ahí también mi culpa, comer animales tal vez, o la matanza de animales sin ningún sentido, la destrucción ecológica sin ningún propósito. Pero aplicado a salvar una vida humana, me parece que ahí hay una escala de valores en la cual yo pongo por eso porque lo veo ahora. A mí eso me sigue como dando a pensar, digamos, como al nivel de la vida, ¿por qué mi vida valdría más que la del cerdo? ¿Por qué el cerdo tendría que salvarme a mí y no yo que salvar al cerdo? Como a mí se me abrió esa pregunta, digamos. Como que confieso que no es una pregunta que la he tenido siempre, que siempre he pensado igual, ni en pedo, ni en pedo. Pero ahora por primera vez como que lo he podido pensar y no sé, como no tengo muchas respuestas, digamos. A mí la primera vez que me dijeron que como cuidar de animales era como que ellos eran tus hijos, me pareció una locura y una estupidez. O sea, y no es hace muchísimo, hace poquitos años. Es raro, es difícil como... Porque es fácil pensarlo en abstracto, es sencillo, pero cuando uno lo lleva a lo personal, que es donde se pone, y uno empieza a pensar en sus amigos, familia, en tu vieja, digámoslo así, ahí ya de repente, esa escala de valores que incluso de un perro, del perro tuyo, tu mascota, por decirlo, el compañero de toda tu vida, un hermano, que se por más que uno ama a su perro, no lo duda, no hay... No me hago ese planteamiento. Es como para todavía buscar una objetividad y qué sé yo. Pero bueno, muy interesante. Igual me pareció genial al menos tratar de pensarlo y esa idea del gris y como, bueno, lo pensamos por dentro nuestro. Sí, para mí va un poco por ahí, como por empezar a animarnos. A ver, para mí da es un paso animarnos a pensar otras cosas. Porque es animarnos a poner en cuestión nuestros propios privilegios. Para mí ahí está lo difícil, como cuestionar los privilegios que tenemos por ser seres humanos. O sea, que
a ver, venimos en una medio, ¿no? Como cuestionando nuestros privilegios por ser varones del patriarcado, los privilegios por ser blancas, los privilegios por ser universitarias. Es como que vieron que en estas ideas de que llegaríamos a una meta, como bueno, ya me cuestioné estos 5 privilegios, entonces ya está, soy una persona bien. Y viene Haraway y nos dice, bueno, cuestionémonos el privilegio del excepcionalismo humano. La puta madre, loco, déjenos en paz. Pero a mí me parece que es una apuesta interesante para pensar. El bingo de los privilegios, tal cual. Tengo este no, este sí, este no. Ahí traigo de vuelta la Cusicanqui, lo cheje. Somos y no somos contradicciones. Pero hay que animarse a pensarlas. Sí. No hay que desecharlas inmediatamente. Quizás me parece que eso que desechábamos inmediatamente hace un tiempo, hoy por hoy, nos hace pensar. Me gustó lo que dijiste, Vale, de desedipicemos el cuidado. Bueno, chiques, nos encontramos el jueves que viene.